Trabajé en el turno noche de una tienda de comestibles con reglas inquietantes. Ahora, embolsar víveres me hace temer por mi vida. Es increíble lo que la gente está dispuesta a soportar por un poco de dinero. Tiempos desesperados, supongo. Bueno, yo soy una de esas personas desesperadas. La desesperación por conseguirle a mi hija un tratamiento médico que le salvara la vida es lo que me llevó a donde estoy ahora. Esa misma desesperación me ha conducido al miedo diario por lo que nos pueda pasar a Dani y a mí, ahora que todo ha terminado. No tenía otra opción, necesitaba dinero de inmediato. No calificaba para un préstamo y la maldita compañía de seguros dijo que el tratamiento no estaba autorizado bajo nuestra póliza. Mi trabajo apenas pagaba un poco más del salario mínimo y todavía necesitaba casi $5.000. La única forma de que esto funcionara era consiguiendo otro trabajo de turno nocturno en algún lugar, al menos hasta ahorrar lo suficiente. Dani era todo lo que me quedaba, ya había perdido a su madre hace un año en aquel accidente de coche, no podía perderla a ella también. Busqué por cielo y tierra. Revisé los clasificados y conduje desesperadamente buscando un empleo que pagara lo que necesitaba y tuviera turno de noche disponible. El panorama parecía inútil, pero tenía que encontrar algo pronto. El pueblo en el que vivíamos era pequeño y las perspectivas eran sombrías. Fue entonces cuando, en una racha de lo que en ese momento pareció suerte, pregunté por un trabajo en una pequeña tienda de comestibles a 1 milla de donde vivimos. Se llamaba Sis Nighttime Convenience and Grocery, tienda de conveniencia y comestibles nocturnos de sí. Era una tiendita extraña que estaba cerrada durante el día y parecía abrir alrededor de las 8 p.m. y cerrar antes de la mañana. Los horarios raros me parecieron fuera de lugar, no sabía quién querría comprar en una tienda que solo abre a mitad de la noche cuando hay cadenas de 24 horas en otros lados. Aunque no importaba realmente, era una tienda, yo necesitaba un trabajo y las horas únicas, en este caso, se ajustaban al horario que necesitaba. Decidí intentar aplicar allí. Estaba de camino a casa tras terminar un turno en mi trabajo diurno. Mi amiga Katy era lo suficientemente amable como para cuidar a Dani mientras yo trabajaba. Como había visto la tienda extraña y los horarios, decidí preguntar por un empleo. Al principio dudé, pensando que podrían tener razones ilícitas para abrir solo a esas horas. Pese a mis recelos, me di cuenta de que era mi mejor esperanza de conseguir un trabajo con mi conjunto mínimo de habilidades y que garantizara el turno de noche. Salí de mi coche y caminé hacia la entrada. El lugar estaba bastante deteriorado, pero aún conservaba letreros alrededor del frente. Había carteles de rebajas y artículos en liquidación. La fachada algo normal de una tienda de comestibles me hizo relajarme. Al acercarme, noté una marca debajo de la primera parte del nombre de la tienda, Sis. Parecía un kanji japonés o algo así. Entré y la tienda parecía engañosamente grande en comparación con lo pequeña que se veía desde afuera. Había pasillos de diversos comestibles, suministros para el hogar e incluso estantes de ropa. No tenía idea de cómo era una operación tan grande. La mayoría de los clientes parecían bastante normales al principio, aunque había algunas personas que claramente preferían hacer sus compras de noche. Traté de no mirar fijamente tras recibir una mirada asesina de un individuo sobre el cual debí dejar mis ojos demasiado tiempo. El personal también se veía como el de cualquier otra tienda. Bastante diverso, nadie con un humor demasiado alegre ni demasiado sombrío. Noté que no se hablaba mucho cerca de las cajas. Avanzando, busqué cerca del frente la oficina del gerente. Me sentí esperanzado cuando vi un cartel que creí que decía "Se busca ayuda, el Wanted", pero me sentí confundido y menos optimista cuando leí el contenido completo del extraño letrero. Mayor que se busca ayuda. Mayor que, pero no siempre se necesita. Mayor que no sabía cómo tomar eso, así que decidí buscar a alguien a quien preguntar. Mientras me acercaba a la oficina del fondo para llamar a la puerta, me interrumpió un hombre corpulento con un delantal azul y una placa que indicaba, gerente de tienda, Benny. El hombre me recibió como un agradable, aunque forzado. Hola. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo hoy? Me distrajo la expresión casi de dolor en su rostro, como si su sonrisa fuera a romper los músculos de su cara si la mantenía un momento más. Dejando de lado la distracción, recordé por qué estaba ahí. Sí, en realidad buscaba aplicar para un trabajo aquí, dije, señalando el cartel cerca de la puerta. Benny dejó de sonreír, miró el cartel y, justo cuando iba a decir algo, levantó un dedo y sacó un radio de su bolsillo. Moi, ¿cómo está la situación de los embolsadores hoy? ¿Cómo estamos de personal? No hubo respuesta inmediata. Él volvió a sonreír de esa manera inquietante mientras tamborileaba sus dedos sobre su corbata esperando respuesta. Su rostro se arrugó y dijo, lo siento, creo que estamos completos por ahora, pero gracias por tu interés. Estaba a punto de echarme cuando su radio cobró vida con una voz cargada de estática. No pude oír todo, pero sonaba extraño.
Rob. Atrapado. Problema. Y fue embolsado. No supe qué pensar de los fragmentos raros que escuché, pero antes de que pudiera dudar, oí a Benny mascullar. De acuerdo, pero la próxima vez responde más rápido. Pudo haber sido un código negro y, si bromeas con esos clientes, el siguiente será tu trasero. Yo seguía ahí parado en un silencio incómodo cuando él giró sobre sus talones. Su fachada de frustración desapareció y volvió a la horrible sonrisa falsa mientras proclamaba en voz alta. Felicidades. Hay una vacante disponible ahora mismo. Vamos a instalarte. ¿Puedes empezar esta noche? Signo de interrogación abierta ahora mismo. ¿Esta misma noche? Pregunté, sorprendido de que quisieran que empezara de inmediato sin ningún proceso de solicitud o verificación. Sí, ahora mismo. No te preocupes, resolveremos lo legal después, pero esta noche estamos más ocupados de lo normal y nos vendría bien la ayuda. Primero hablemos de los términos y de un papeleo obligatorio. Supuse que se refería a la negociación del salario. Claro, ¿cuál es la paga y los beneficios? Sabía que era un poco vulgar preguntar de entrada, pero necesitaba ese dinero desesperadamente. $45 la hora es la paga para los embolsadores, que es como solemos empezar a la gente. Casi jadeé. Eso era una locura para un embolsador de supermercado. Mi sorpresa fue evidente y Benny levantó una mano, cortando mi siguiente pregunta. Valoramos el trabajo duro, la integridad y solo un poquitito de discreción. Se rió a carcajadas y se palmeó la rodilla. Pero hablando en serio, hay un acuerdo de confidencialidad que necesitamos que firmes. Él sonrió de nuevo. Lo de la discreción y el acuerdo de confidencialidad me pareció raro, pero eso era el doble de lo que ganaba en mi trabajo diario. Continuó. La cobertura de salud y dental están totalmente cubiertas, pero nada de seguro de vida. Esas pólizas siempre traen problemas por alguna razón. Su sonrisa se ensanchó y parecía más falsa que nunca. Pese a las implicaciones perturbadoras, apenas podía oír las alarmas en mi cabeza por encima del pensamiento de mi futura paga. Había encontrado un milagro. Acepté la oferta de inmediato. Muy buena decisión. Bienvenido a la familia sí. Ed, ven aquí y dale a nuestro nuevo empleado un delantal y una placa, y empieza con la versión simple del entrenamiento de embolsador. Un hombre mayor de aspecto desagradable salió de la trastienda con un delantal, moviéndose con un paso extraño que indicaba una lesión antigua. Forcé una sonrisa y me presenté, pero él no correspondió. Me miró de arriba abajo y resopló con desprecio. Justo cuando iba a preguntar cuándo empezaba el entrenamiento, me interrumpió y preguntó sin gracia. ¿Sabes de embolsado, muchacho? ¿Embolsado? ¿Cómo embolsar comida? Aclaré. Él asintió. Bueno, sí, tengo una idea general. Nunca trabajé en una tienda, pero creo que sé cómo se deben embolsar las cosas. Él guardó un silencio incómodamente largo. Luego soltó una risa seca y carrasposa que terminó en un ataque de tos. No como aquí, supongo que no. Muy bien, ven, te mostraré cómo embolsamos y también las otras reglas. Más vale que escuches bien, no pienso repetirme. Asentí y empezamos a caminar hacia la trastienda cuando la radio de su cinturón cobró vida y una voz muy nerviosa dijo: Código negro, repito, código negro. El rostro de él se arrugó de una manera que lo hacía ver aún más molesto de lo habitual. Maldita sea, más de esos tipos otra vez. Se giró y se fue, gritando quejas ininteligibles por el walkie-talkie y dejándome solo, sin saber qué hacer. ¿Qué era un código negro? ¿Por qué todos les tenían miedo? Estaba a punto de buscar a alguien cuando sentí una mano en mi hombro. Era una mujer. Su placa decía, subgerente, Molly. Ella me sonrió y parecía más genuina que los demás. Siento que no nos hayamos conocido, debes de ser el nuevo. Soy Molly, la subgerente. Puedo ayudarte con el entrenamiento y la orientación. Me guió hacia la trastienda. Al entrar, vi varias puertas que parecían cámaras frigoríficas. Vi estantes con inventario extraño, cajas de productos químicos, equipos de metalurgia, hardware diverso y cajas con nombres de fabricantes de armas. Me pregunté de nuevo qué clase de tienda era esta. Llegamos a una oficina con paredes pintadas de un azul opresivamente brillante, como un aula de jardín de infancia. La vista me recordó a Danny y reafirmé mi determinación. La oficina era austera, un escritorio, sillas y un archivador. Noté en las paredes más de esos caracteres negros que parecían caligrafía japonesa. Molly me indicó que me sentara. Buscó en un archivador y, mientras esperaba, se oyó un grito repentino afuera. Me sobresalté, pero Molly ni se inmutó. Sacó una carpeta grande y la dejó caer sobre el escritorio con un golpe sordo. Antes de empezar, llena este formulario por tu seguridad y la nuestra. Era el acuerdo de confidencialidad que mencionó Benny.
Firmé rápidamente sin darme cuenta de a qué me comprometía a callar ni de las consecuencias. Moí tomó el papel y dijo: bien, eso está resuelto. Este es el manual del empleado, solo tenemos uno, así que harás un poco de lectura. Pero como necesitamos personal ya, lo repasaré contigo rápido, ya que Ed está indispuesto. Hizo una mueca al decir la última palabra. Se aclaró la garganta y comenzó: como embolsador, eres vital para asegurar que los clientes se vayan satisfechos. Las reglas básicas son las siguientes: debes embolsar los productos a satisfacción del cliente. Lo primero que debes preguntar es qué tipo de bolsas quieren. Lo que ellos digan, se hace. No debes preguntar ni discutir las compras de los clientes, sin importar lo curioso que sea o lo habladores que sean ellos. Nada de preguntas. ¿Entendido? Golpeó la carpeta con el puño y yo salté en el asiento. Entendido, balbuceé. No se permite ayudar a los clientes a cargar o descargar cosas de sus vehículos. Bajo ninguna circunstancia salgas del edificio con ellos, sin importar la historia que te cuenten. Si insisten o te sientes amenazado, presiona el botón amarillo al final de la estación de embolsado. El personal de seguridad escoltará al cliente a la sección 4 para su procesamiento y detención. ¿Detención? ¿No solo los echaban? Me pareció rarísimo. Ella continuó: la regla más importante: ocasionalmente habrá una solicitud de bolsa especial. Lo sabrás cuando la escuches. Si te la piden, presiona el botón negro y procede con el protocolo de código negro. Estos son nuestros clientes que más pagan y suelen estar aquí por invitación del señor sí mismo. Deben ser atendidos lo más rápido posible. Ahí estaba, el código negro otra vez. Ella siguió: teléfonos móviles, relojes inteligentes o cualquier cosa que grabe están estrictamente prohibidos. La tienda cierra exactamente a las 4 am. Cualquier cliente que permanezca será escoltado fuera, excepto los involucrados en un código negro. No se permite el acceso al sótano ni a las trastiendas de inventario. Signo de interrogación abierta sencillo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, tenía unas dudas sobre él. Me cortó a mitad de frase. Bien, sabía que aprendías rápido. Vamos a las cajas. Me llevó a la caja almohadilla 3. Había un joven de cabello rubio sucio y expresión aburrida. Molly lo presentó como Lee. Lee, este es el nuevo. Enséñale cómo va esto e intenta no ser duro con él. Ya sabemos que estamos ocupados, pero no necesitamos otra situación tan pronto. Diviértanse. Ella se fue y me quedé con Lee. Hola, mi nombre es... Ahórratelo, respondió él. No quiero encariñarme, por si acaso. Me caía bien Rob, era mi amigo y ahora... Bueno, es mejor no hablar de lo que le pasó. Solo haz tu trabajo, sigue las reglas y estarás bien. Llegó el primer cliente. Lee escaneó los artículos en silencio. Fui a agarrar unas bolsas y Lee me dio una patada en la pierna. Me miraba como si hubiera abofeteado a su madre. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? Pensé que debía. Miré al cliente, que me fruncía el ceño, y recordé. Hola, ¿qué tipo de bolsa desea? De papel, por favor, dijo la mujer con desprecio. Embolse comida, carne, lácteos. Y un juego de cuchillos de cocina y cajas de munición para armas de fuego. Iba a preguntar, pero recordé las reglas. Conforme avanzaba la noche, los artículos se volvían más inquietantes. Un cliente compró bridas, cipties, grandes volúmenes de sedantes de grado médico y varias bolsas de caramelos. Otro compró munición y frutas grandes como sandías y melones. Pensé que era para tiro al blanco hasta que vi un chaleco de Kevlar y mucho alcohol. Luego vino una anciana amable llamada Marge. Compraba cosas normales: huevos, mantequilla, harina. Debes probar mi tarta de frambuesa, es divina. Traeré una la próxima vez, o mejor aún, creo que tengo una en el coche. ¿No serías un amor y ayudarías a una anciana con sus bolsas? Iba a aceptar cuando vi que le negaba con la cabeza. Miré a Marge, ella sonría de oreja a oreja. Miré el resto de sus compras: veneno para ratas, lejía y amoníaco. No, gracias, señora. Política de la tienda. No escoltamos clientes al exterior, balbuceé. Su sonrisa se desvaneció y su rostro se encendió de ira. Oh, bueno, tu pérdida. Pensé que atraparía a uno de los nuevos antes de que se dieran cuenta. La próxima vez, jovencito, quizás averigüe dónde vives y te haga una visita domiciliaria. Me guiñó un ojo y se fue. Me quedé horrorizado. Lee me dio un codazo para que atendiera al siguiente. A las 4 am, un sistema de megafonía anunció el cierre. Un grupo de personas que no había visto antes, armadas con linternas y porras, avanzó por los pasillos. Parecían paramilitares más que guardias de seguridad. El anuncio decía que cualquier cliente que permaneciera en la tienda sería confiscado.
No volví a ver al otro embolsador, Jay, después de mi segunda semana. Lee me advirtió que no preguntara. Yo solo quería aguantar 2 semanas más para pagar el tratamiento de Danny. Había ahorrado casi $2.800 en la primera quincena. Casi no me descontaron impuestos. En mi última semana, todo se fue al infierno. Eran las 11 p.m. Un hombre calvo y corpulento con gafas de montura de cuerno llegó a la caja. Tenía una mirada lasciva. ¿Qué tipo de bolsa desea, señor?, pregunté. Te enseñaré mi bolsa si tú me enseñas la tuya, dijo con una risa gorda. Al final pidió de plástico. Compró comida basura, unos alicates, lubricante, condones, lejía y quitamanchas. Seguro que te vendría bien un descanso. Tengo algo para animarte en mi coche. Ayúdame a sacar esto, insistió. No se nos permite salir con los clientes, repetí. El tipo se puso rojo de rabia y empezó a insultarme. ¿Crees que eres demasiado bueno para mí? Vas a salir ahora mismo. Tengo un trato especial para los idiotas que no escuchan. Me gritaba y escupía. Presioné el botón amarillo. De repente, una mano enguantada cayó sobre su hombro. Un hombre de 2 metros de altura, con armadura militar y equipo antidisturbios, lo sujetaba. El cliente empezó a gritarle al guardia que conocía al dueño. Se oyó un crujido asqueroso. El guardia le había dado con la porra. Luego lo agarró del cuello y lo levantó. El guardia me miró y preguntó: ¿qué tipo de bolsa estaba usando? Plástico, respondí confundido. Lástima que no eligió papel, dijo el guardia con una risita. Sacó los artículos de la bolsa de plástico y se la puso al cliente en la cabeza. Lo estranguló ahí mismo, frente a mí. Luego se llevaron el cuerpo en una camilla. Benny apareció de la nada. Siento que hayas tenido que ver eso, pero me alegra que estés a salvo. Confiamos en que lo ocurrido aquí se quedará a salvo contigo, ¿verdad? No querríamos que alguien así supiera dónde vives. Entendí la amenaza. No podía ir a la policía. Cerca de las 4 a.m., un hombre bien vestido llegó a nuestra caja. Traía hilo de coser, dedales y una sierra para metales, un molde de yeso y cajas de clavos. Lee estaba pálido y sudaba. El hombre se presentó como Henry Haspen. ¿Qué tipo de bolsas desea hoy, señor Haspen?, pregunté. Papel para las cosas pequeñas, mi buen amigo. Pero lo que realmente necesito hoy es materia prima. Así que, la bolsa que realmente necesito es una bolsa de cadáveres. Body bag, preferiblemente de las grandes. Me quedé helado. Una solicitud de bolsa especial. Era un código negro. Presioné el botón negro. Benny llegó enseguida, visiblemente nervioso. Buenas noches, señor Haspen. Oh, Benny, no te preocupes. Tu nuevo empleado tiene una mandíbula fuerte y hombros anchos. Aunque no mucha carne, dijo Haspen mirándome. Puede elegir a quien quiera, dijo Benny, pero si me permite sugerirle, acabamos de procesar a un tipo grande hace unas horas. Quizás sea una buena alternativa. Llévenme, dijo Haspen. Benny me llevó a mí y a Haspen al sótano. Al encender la luz, casi me desmayó. Estábamos rodeados de filas y filas de bolsas de cadáveres, casi todas llenas. Algunos rostros asomaban en varios estados de descomposición. Era una morgue. Las opciones de la tienda eran papel, plástico y bolsas de cadáveres. Rob había sido embolsado. Haspen revisó los cuerpos como quien elige fruta. Se detuvo en el cliente calvo que el guardia acababa de matar. Es un tipo grande. Mucho material. Trato hecho, dijo Haspen. Benny nos sacó de allí. Al salir, un hombre mayor de ojos intensos me detuvo. Era el señor Si. Sé que esto te inquieta, pero la muerte, Sinu, es parte natural de la vida. Es lo que vendemos. No olvides eso cuando vuelvas a tu casa en la avenida 4. El cerezo al final de la calle está floreciendo, deberías llevar a tu hija a verlo. Me apretó el hombro y se fue. Salí de ahí y no volví. Renuncié. Miré el cartel de la tienda una última vez y busqué el kanji en mi teléfono. Sí, no solo es el número 4 en japonés por su sonido, su significado principal es muerte. Había trabajado un mes entero en la tienda de comestibles y conveniencia de la muerte. Ahora sé que no estamos a salvo. Las reglas eran simples, hasta que dejaron de serlo. Acepté el trabajo de seguridad nocturna en el carnaval de Ixaad por capricho. Era un puesto de temporada baja, destinado a durar solo el invierno mientras el parque pasaba por renovaciones. La paga no era mala y siempre he preferido el trabajo nocturno,
la soledad de un parque de atracciones vacío bajo las estrellas me resultaba extrañamente atractiva. En mi primera noche conocí al Sr. Davidson, el gerente. Era un hombre de unos 60 años con un rostro desgastado. Mientras me mostraba mi ruta, me entregó un trozo de papel viejo y arrugado con el título Reglas de seguridad nocturna. Las reglas: nunca mires directamente al carrusel entre la 1 y las 3 de la madrugada. Si escuchas música de carnaval, síguela hasta la entrada y espera hasta que se detenga. No entres a la casa de la risa, fanjas solo. Si alguien vestido de payaso te saluda con la mano, date la vuelta y camina en dirección contraria. Davidson fue muy serio: bajo ninguna circunstancia rompas estas reglas. Yo me reí pensando que era una broma para asustar a los Navajos, pero su mirada era de puro terror. El primer encuentro. Las primeras horas pasaron tranquilas. Sin embargo, alrededor de la medianoche, escuché una melodía tintineante, música de carnaval. El vello de mi cuerpo se erizó. Recordé la regla almohadilla 2 y, aunque me sentía ridículo, caminé hacia la entrada principal. Esperé allí con el corazón acelerado, hasta que la música se desvaneció en el silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de que el parque se sentía vivo. La tentación del carrusel. A la noche siguiente el ambiente era más frío. Al acercarme a la 1 de la madrugada, pasé cerca del carrusel. De repente escuché el zumbido de engranajes. Quise mirar, una curiosidad irresistible me empujaba a confrontar lo que fuera que estaba pasando. Justo cuando iba a mirar directamente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Davidson: sigue las reglas. ¿Cómo podía saber él lo que estaba haciendo? Me alejé rápidamente sin mirar atrás. El payaso. Poco después de las 2 de la madrugada, el aire se volvió pesado. El carrusel comenzó a girar por sí solo y la música volvió, pero esta vez era distorsionada y macabra. Vi una figura entre los caballos de madera, un payaso de piel pálida, con una sonrisa pintada demasiado ancha y ojos oscuros y huecos. El payaso levantó una mano y me saludó lentamente. Rompí la regla almohadilla 4, me quedé paralizado, mirándolo. La figura se bajó del carrusel y empezó a caminar hacia mí con movimientos espasmódicos, como un títere. Rompiste las reglas, susurró con una voz que parecía un siseo. Entré en pánico y corrí hacia la salida. La música me perseguía, llenando mis oídos. Justo cuando llegué a las puertas del parque, la música se detuvo. Sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi al payaso cara a cara, su sonrisa estirándose de forma imposible. Escapé por las puertas y corrí hasta mi casa, sin mirar atrás. El giro final. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del parque para renunciar. La recepcionista me escuchó confundida y me dijo: no hay nadie llamado Davidson trabajando aquí. Busqué en mis bolsillos la lista de reglas para demostrar que no estaba loco, pero el papel había desaparecido. Ahora, vivo con miedo. No puedo dormir. Por las noches escucho una débil música de carnaval fuera de mi ventana. Una noche miré el reflejo del cristal de mi ventana y vi al payaso parado justo detrás de mí, saludándome con la mano. Cuando me giré, la habitación estaba vacía, pero sonaba la música. Noté la mancha de nacimiento en el cuello de mi hijo que mi esposa, Elizabeth, nunca vio. 666. Los números parecían escritos con tinta roja y se veían claros como el día. ¿Quién hizo esto?, grité enfurecido, mirando alrededor de la habitación en busca de algún rastro de culpa. Joshua había nacido hacía apenas 2 horas y, aunque yo no había salido del cuarto más que unos pocos minutos, alguien tenía que ser el responsable. Pero la mirada de desconcierto del doctor era genuina. ¿A qué se refiere?, preguntó. Le mostraré a qué me refiero, grité, levantando a mi hijo y acercándome de nuevo. A esto. Él bajó la vista con atención y luego volvió a mirarme. Ahí no hay nada, dijo, no sin amabilidad, mientras señalaba a mi hijo. Cuando volví a mirar el cuello de Joshua, estaba completamente normal, en blanco. Yo, lo siento mucho, dije con torpeza, devolviendo a mi hijo a los brazos de mi esposa mientras ella me lanzaba una mirada de furia que habría sido peor si no hubiera estado aún medio sedada por los medicamentos. Esa fue la primera vez que noté que algo no estaba exactamente bien con mi hijo. Lo que me lleva a mi primera regla. Guarda los sucesos aterradores e inusuales para ti mismo. Pasaron 5 años y, aunque mi hijo parecía lo suficientemente sociable y amistoso con mi esposa y conmigo, era incapaz de hacer un solo amigo en la escuela. Incluso los maestros sentían una inquietud general a su alrededor. Nadie me daba una respuesta clara de por qué, en cada tarde de juegos, el otro niño inevitablemente terminaba llorando. Un padre en particular estaba tan molesto que me llamó. ¿Hablo con el padre de Joshua?, preguntó con rabia. Sí, soy su padre. ¿Qué pasa? Nuestro perro desapareció.
Creemos que su hijo tuvo algo que ver y... Disculpe. Lo interrumpí. ¿Acaba de lanzar una acusación contra mi hijo? Antes de que pudiera responder, continué. Su perro probablemente se escapó o lo atropelló un maldito coche o algo así. Si vuelve a llamarme para quejarse de Joshua, la próxima conversación que tengamos no será por teléfono, será cara a cara. Pude escuchar el miedo en su voz antes de colgar. Ahora me pregunto si el miedo que sintió no era por mí en absoluto. Joshua. Grité hacia la planta baja. Ven aquí ahora mismo. Un momento después, sus ojos castaños oscuros me miraban con inocencia. ¿Sí, papi? Acabo de recibir una llamada de los Jones. Evalué la expresión de sus ojos mientras escuchaba. ¿Tuviste algo que ver con la desaparición de su perro? La expresión de mi hijo pasó de la inocencia a la frialdad. Me gruñó, así que lo maté, dijo con total naturalidad. Me quedé mirándolo fijamente, tardando lo que debieron ser 10 segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Vete a tu cuarto, Joshua. Pero papi, yo. Ahora, Joshua. Tu mamá y yo vamos a hablar sobre lo que hay que hacer. 2 días después, no fue solo el perro de los Jones lo que desapareció. Fue toda la familia. El esposo, la esposa y los 2 niños pequeños se esfumaron durante la noche. Todas las puertas estaban cerradas por dentro, sin signos de lucha o violencia. Su Toyota Prius nuevo seguía estacionado perfectamente en la entrada, y las llaves estaban dentro del frutero de cerámica en la mesa de la cocina. La policía estaba desconcertada. Pero yo tenía mis teorías. Y tenía mis pesadillas. Lo que me lleva a la regla número 2. Nunca permitas que haya animales cerca de tu hijo, nunca. No era solo el perro. Desde que nació mi hijo, había estado encontrando pájaros muertos esparcidos por nuestro jardín. Y eran otras cosas también. El bosque detrás de nuestra casa, que antes se llenaba con el murmullo de los grillos y otras criaturas diminutas por la noche, ahora estaba en silencio absoluto. Pasaron los meses y Joshua y yo nunca volvimos a hablar del incidente. Me avergüenza decir que tenía miedo de hacerlo, y deseaba más que nada fingir que nada de esto estaba pasando realmente. Una parte de mí quería contarle a mi esposa mis sospechas, pero ¿cómo podría? También era su hijo, y la mayor parte de lo que yo sentía eran solo eso, presentimientos. No fue sino hasta la noche de su 6º cumpleaños que encontré el valor. Tras asegurarme de que Joshua seguía ocupado jugando en su cuarto, caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio y cerré la puerta con llave. Elizabeth, ¿podemos hablar un segundo? Antes de que pudiera continuar, ella respondió. David, tengo miedo. Hay algo sobre... Joshua, la interrumpí. Lo sé. Los dos nos miramos fijamente por un momento, sorprendidos pero a la vez no. Ella me abrazó con fuerza. ¿Qué hacemos? Preguntó. Y entonces se fue la luz. ¿Dónde está tu teléfono? Pregunté. En la cocina. ¿El tuyo? Negué con la cabeza. No lo sé, respondí. Y entonces empezó la música, primero suave y casi imaginaria, y luego más fuerte. ¿Es lo que creo que es? Pregunté, tragando saliva con nerviosismo. Mi esposa asintió. Chopin, sonata número 2. La miré con incredulidad. ¿Es una grabación? Pregunté, pero conocía el sonido de nuestro piano de cola lo suficiente. Joshua nunca antes había practicado. A medida que el suave murmullo del piano empezaba a crecer, el eco por toda la casa se volvió siniestro, incluso violento. Elizabeth y yo nos sentamos juntos en la cama, tomándonos de la mano con preocupación. Sus ojos buscaron los míos mientras encontraba el valor para continuar. No creo que sea nuestro hijo. Es una locura, ¿verdad? No dije nada, solo la acerqué más a mí, intentando desesperadamente bloquear la aterradora melodía que se abría paso en mi mente. Por un momento pensé en escapar por la ventana, pero nuestro dormitorio estaba en el lado más empinado de la casa. Estaba demasiado alto para intentar saltar. La sonata terminó. El rugido oscuro del piano se desvaneció y finalmente quedó en silencio. Pegué el oído a la puerta de madera y, tras un momento, escuché el suave golpeteo de unos pasos al otro lado acercándose. Toc, toc. Papi. Mami. Busqué las palabras adecuadas mientras intentaba ocultar mi miedo. Estúpidamente, dije lo primero que me vino a la mente. Joshua, no estás enojado con nosotros, ¿verdad? Hubo silencio. Y entonces la voz continuó, pero esta vez no era la voz del niño que había conocido durante los últimos 6 años. Era mucho más profunda. No era la voz de un niño en absoluto. Eso depende. ¿Sigo siendo su hijo? Mis ojos se dirigieron hacia mi esposa, aterrorizada y llorando en el suelo de la habitación. Yo no estaba mucho mejor. Sí, sí. Dilo, ordenó Joshua, todavía con esa voz mucho mayor.
Eres nuestro hijo, dije suavemente. Siguió un minuto del silencio más aterrador imaginable, y luego regresó la voz familiar de un niño. Bien, papi. Ahora salgan para que podamos comer pastel. Miré a mi esposa con nerviosismo mientras mi mano desbloqueaba la puerta. Antes de que se abriera por completo, Joshua me tomó de la muñeca y me llevó a la cocina para hacer los honores. Lo que me lleva a mi tercera regla. Si te dicen que sigas fingiendo, hazlo. No es tan malo después de un tiempo. En realidad, no es tan diferente de criar a un niño o niña de verdad. Solo recuerda seguir las reglas, y tal vez incluso sigas con vida. Al menos eso es lo que Joshua no deja de repetirme. Al subir a mi vuelo, la azafata me entregó una extraña lista de reglas parte 1. ¿Puedo revisar su boleto, por favor? Le entregué a la azafata el boleto con el que había estado jugueteando en mis manos durante la última hora. Ella asintió con aprobación antes de sacar una hoja de papel de la carpeta que sostenía y colocarla dentro de mi boleto doblado. Que tenga un buen vuelo, comentó con entusiasmo antes de devolverme el boleto. Tomé mi boleto y observé con curiosidad la hoja de papel doblada en su interior antes de encontrar mi asiento. Una vez que me instalé, saqué la hoja de papel y guardé el boleto en mi bolso. Al desdoblar el papel, me di cuenta de que era una nota escrita a mano. La letra parecía apresurada. He transcrito la nota de memoria aquí. Reglas para sobrevivir a este vuelo: no hables de esta hoja con ningún pasajero. Eres el único humano en este vuelo. Revisa la hora en tu teléfono después de leer esta hoja. Todas las reglas se aplicarán según la hora de tu teléfono. Durante la primera hora del vuelo, no hables con nadie. La gente intentará hablarte, pero ignóralos por completo. Durante la segunda hora del vuelo, puedes empezar a hablar de nuevo, pero si alguien menciona la ventana, no mires hacia afuera bajo ninguna circunstancia. Si escuchas a un niño llorando en la cabina, corre inmediatamente al baño. Si la pantalla de tu consola de entretenimiento de repente se pone negra, aparta la vista de inmediato y no te quedes mirando. Durante la tercera hora del vuelo, el capitán hará un anuncio. Sigue las instrucciones. Durante la cuarta hora del vuelo, no te sientes en tu asiento. Si logras pasar la cuarta hora, tendrás que pasar el resto del vuelo evadiendo al perseguidor. Sabrás quién es cuando lo veas. El capitán anunciará el aterrizaje del avión. Tan pronto como escuches este anuncio, ábrete paso hacia la puerta de salida y ábrela. Encontrarás que el exterior es simplemente un vacío negro. Salta hacia él sin vacilar. Releí las reglas de nuevo mientras soltaba una risita. Le daban una de estas a cada pasajero o de alguna manera me habían elegido al azar para esta broma. Revisé la hora en mi teléfono solo por seguirle el juego a la lista. 7:13 am. Así que esta sería la primera hora del vuelo. De repente, un hombre joven caminó hacia mi asiento y se sentó justo al lado mío. Le eché un vistazo lateral casual y vi que llevaba lo que parecía ser un maletín de laptop. Genial, pensé, se pondrá a trabajar en lo que sea que esté haciendo y me dejará en paz durante el vuelo. El hombre ni siquiera se molestó en intercambiar una sola palabra conmigo mientras se acomodaba en su asiento y se abrochaba el cinturón. Miraba directamente hacia adelante y me evitaba por completo. Lo dejé tranquilo y empecé a juguetear con mi consola de vuelo. Supongo que a algunas personas simplemente les gusta que las dejen solas. Poco después, el capitán anunció el inicio del vuelo y el zumbido constante de los motores empezó a hacer vibrar toda la cabina. El avión comenzó a acelerar hasta que la fuerza G me empujó contra el asiento. Momentos después, sentí que el avión se elevaba en el aire. Normalmente no me asustan los vuelos, pero subir a uno siempre me pone un poco nervioso. Esta vez, sin embargo, mi estómago estaba hecho un nudo y gotas de sudor corrían por mi frente. Mis instintos me decían que estaba entrando en peligro, un peligro grave. Descarté mis pensamientos y esa horrible sensación visceral, atribuyéndolos a que me sentía un poco sugestionado por la nota. El joven a mi izquierda de repente me tocó el hombro. Di un salto como si acabara de ser electrocutado. Incluso a través de mi chaqueta, su mano se sentía fría. Fría y pesada, como la mano de una persona muerta. Me giré y enfrenté al joven. Su rostro parecía incorrecto.
¿Sabes cómo esos robots humanos realistas pueden inquietar a la gente por lo cerca que están de parecer humanos, pero inconscientemente podemos notar que no lo son? Este hombre me estaba dando esa misma sensación perturbadora y sus rasgos faciales eran artificiales de una manera que no podía identificar. Tal vez eran sus ojos. Un poco demasiado grandes, las pupilas anormalmente dilatadas. O tal vez era su nariz, no exactamente en el centro de su cara. O quizás era su boca, con labios demasiado delgados y largos. No me malinterpretes, no se veía ridículamente falso. De hecho, eran esas imperfecciones sutiles en sus rasgos faciales las que lo hacían ver como algo que intentaba parecer un humano. Anthony Spoke. Su voz era normal. Al escuchar su voz, el hombre pareció volverse normal también y pensé que solo me estaba asustando sin razón. Oye, ¿usas auriculares?, preguntó. Esa era una pregunta extraña. ¿Quería auriculares? Estaba a punto de abrir la boca para hablar cuando él habló de nuevo. ¿Cómo te sentirías si te cortara la mano ahora mismo? Lo que era inquietante no era la naturaleza de la pregunta en sí, sino el hecho de que hablara de una manera tan calmada. Era como si me estuviera preguntando cómo iba mi día. De repente, mi mente voló a la lista de reglas que inconscientemente había estado atrapando en mi mano. La primera regla decía no hablar con nadie en el vuelo, sin importar cuánto intentaran hablarte. Decidí ignorar al hombre. De todos modos, parecía muy raro y, si era honesto, la lista de reglas no fue la única razón por la que elegí ignorarlo. Dejó de molestarme y volvió a trabajar en su laptop. Miré hacia su laptop lentamente y me quedé sin aliento por lo que vi en su pantalla. Tenía una foto mía en la pantalla. Eso era todo. Nada más, solo una foto mía a pantalla completa. Antes de que pudiera procesar eso adecuadamente, miré su teclado y noté que no era un teclado estándar. De hecho, ni siquiera contaría como un teclado. Estaba compuesto por teclas de formas extrañas, todas marcadas con letras raras que dudo que existieran. El hombre continuó mirando fijamente la foto mía en su pantalla. Fue entonces cuando me di cuenta de que la lista de reglas no era una broma. De repente, una azafata apareció de la nada y me preguntó: «Señor, ¿este hombre lo está molestando?» «Sí, lo está», respondí antes de que mi voz se quedara atrapada en mi garganta. En menos de un segundo, todos en la cabina giraron la cabeza bruscamente hasta que quedaron mirándome directamente. Sus rostros, todos se veían incorrectos. Inhumanos. Lentamente, sus labios largos y delgados se curvaron en amplias sonrisas y lágrimas rojas empezaron a rodar por sus caras. Parte 2. La azafata no se inmutó por la macabra transformación de los pasajeros. Mantenía su sonrisa profesional, pero sus ojos estaban vacíos, fijos en mí. «Señor, ¿este hombre lo está molestando?», repitió, su voz extrañamente melódica en medio del silencio sepulcral que había caído en la cabina. El joven a mi lado, el hombre de la laptop, cerró su dispositivo de golpe. Se levantó lentamente, revelando que era mucho más alto de lo que parecía sentado. Su cabeza casi tocaba el techo del avión. Él dijo que sí, susurró, y esta vez su voz no era normal. Sonaba como el crujido de ramas secas mezclado con el siseo de una serpiente. Sentí que el pánico me paralizaba. Miré a mi alrededor desesperadamente. Todos los pasajeros estaban de pie en el pasillo, bloqueando cualquier salida. Sus cuerpos estaban estáticos, pero sus ojos, sus pupilas estaban tan dilatadas que casi no quedaba rastro del iris, y las lágrimas rojas seguían fluyendo, empapando sus ropas. Recordé la primera regla. Durante la primera hora del vuelo, no hables con nadie. Había fallado. Había respondido a la azafata. El hombre de la laptop extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran largos y huesudos, con uñas afiladas y negras. Retrocedí instintivamente, pegándome contra la ventana. Cerré los ojos con fuerza. «Esto no es real, esto no es real», me repetía a mí mismo. Empecé a contar para tratar de calmarme. 1, 2, 3. Una mano fría se posó en mi hombro. Di un respingo, abriendo los ojos. Era la azafata. Su rostro estaba a centímetros del mío. «No debe tener miedo, señor. Estamos aquí para cuidarlo».
Su tono era reconfortante, pero la expresión de su rostro era de pura malevolencia. Me liberé de su agarre y revisé mi teléfono. 8:15 am. La primera hora había pasado. Ahora estaba en la segunda hora. Durante la segunda hora del vuelo, puedes empezar a hablar de nuevo, pero si alguien menciona la ventana, no mires hacia afuera bajo ninguna circunstancia. ¿Qué son ustedes?, pregunté, mi voz temblando. Somos los que te acompañarán en este viaje, respondió el hombre de la laptop, que ahora estaba de pie justo detrás de la azafata. Pero tú eres el único que puede ver la verdad. Me quedé confundido. ¿Qué verdad? ¿A qué se refería con que yo era el único humano? Mire, dijo la azafata, señalando hacia la ventana. La vista es maravillosa desde aquí. ¿No quiere ver las nubes? Instantáneamente, recordé la regla. Mantuve la vista fija en la azafata. No, gracias. Estoy bien así, dije, tratando de sonar firme. Pero hay algo ahí fuera, insistió el hombre de la laptop. Parece que alguien está caminando sobre el ala. ¿Es un amigo suyo? Debería mirar por la ventana para comprobarlo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. La curiosidad me quemaba. ¿Y si realmente había alguien ahí fuera? Pero la nota era clara. No mires hacia afuera bajo ninguna circunstancia. Mire la ventana. Gritaron todos los pasajeros al unísono, y el sonido fue tan fuerte que sentí que mi cabeza iba a estallar. Sus voces eran una cacofonía de gritos, risas y llantos. Cerré los ojos de nuevo, tapándome los oídos con las manos. No mires, no mires, no mires, me repetía. Entonces, un sonido diferente rompió el caos. Un llanto. Un llanto de niño. Provenía de la parte trasera del avión. Recordé la siguiente regla. Si escuchas a un niño llorando en la cabina, corre inmediatamente al baño. Abrí los ojos. Los pasajeros seguían allí, gritando y señalando hacia la ventana, pero ahora parecían estar borrosos, como si estuvieran hechos de humo. Me desabroché el cinturón a toda prisa y salté al pasillo. El hombre de la laptop intentó agarrarme, pero esquivé su mano y corrí. El llanto del niño se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la parte trasera. Era un llanto desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Justo antes de llegar al baño, vi a un niño sentado en el suelo del pasillo. Estaba de espaldas a mí, pero su piel era de un gris ceniciento y su cabello estaba enredado y sucio. No me detuve a mirar. Entré en el baño y cerré la puerta con el pestillo, derrumbándome contra la pared fría de plástico. Me quedé allí sentado, jadeando, escuchando los gritos de los pasajeros que continuaban en la cabina. Pero ahora, había otro sonido. Unos rasguños en la puerta del baño. Algo estaba intentando entrar. Revisé mi teléfono de nuevo. 8:45 am. Todavía faltaba mucho para la tercera hora. Y aún no conocía al perseguidor. Parte 3. Los rasguños en la puerta del baño continuaron durante lo que parecieron horas. Eran persistentes, rítmicos, como si algo estuviera probando la resistencia de la madera. Me quedé acurrucado en la esquina del baño, tapándome la boca para no hacer ruido. Estaba atrapado. No había otra salida. De repente, los rasguños cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Esperé, con los músculos tensos, esperando que algo sucediera. Nada. Lentamente, me acerqué a la puerta y pegué el oído. No escuchaba nada al otro lado. ¿Se habían ido? Miré mi teléfono. 9:10 am. La segunda hora había pasado. Ahora estaba en la tercera hora. Durante la tercera hora del vuelo, el capitán hará un anuncio. Sigue las instrucciones. Regresé a mi asiento, con el corazón en la garganta. Los pasajeros seguían allí, estáticos, con sus sonrisas congeladas y sus lágrimas rojas. El hombre de la laptop había desaparecido. Me senté y esperé. La tensión en la cabina era asfixiante. Sentía que miles de ojos invisibles me observaban. De repente, la voz del capitán resonó por los altavoces. Damas y caballeros, les habla el capitán. Estamos experimentando algunas turbulencias menores. Por favor, permanezcan sentados y abróchense los cinturones.
La voz del capitán era normal, tranquila. Pero había algo en ella que me inquietaba. Sonaba demasiado perfecta. Como si fuera una grabación. También nos gustaría informarles que hemos detectado un problema con el sistema de iluminación. Por favor, no se alarmen si las luces parpadean. Justo en ese momento, las luces de la cabina empezaron a parpadear. Se apagaron por completo, dejándonos en la oscuridad más absoluta. Luego se encendieron de nuevo, pero con una luz roja y tenue que le daba a la cabina un aspecto aún más siniestro. Por último, continuó el capitán, queremos recordarles que es importante seguir todas las reglas del vuelo. De lo contrario, las consecuencias podrían ser desagradables. La voz del capitán se volvió distorsionada al final, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Me quedé helado. El capitán sabía de las reglas. ¿Era él parte de todo esto? Revisé mi teléfono. 9:30 am. Aún quedaba media hora para la cuarta hora. Decidí que no podía quedarme sentado allí. Tenía que encontrar una manera de salir de este avión. Me levanté y caminé hacia la parte delantera del avión, hacia la cabina del piloto. Los pasajeros no se movieron, pero sus ojos me siguieron a medida que pasaba. Llegué a la puerta de la cabina y la empujé. Estaba cerrada con llave. Grité, golpeando la puerta con todas mis fuerzas. Déjenme salir. Déjenme salir de aquí. Nadie respondió. Regresé a mi asiento, derrotado. Estaba atrapado. Miré por la ventana. No había nada más que oscuridad. No había nubes, no había estrellas. Solo un vacío negro y sin fin. Recordé la última regla. Encontrarás que el exterior es simplemente un vacío negro. Salta hacia él sin vacilar. ¿Era ese el vacío al que se refería la regla? Revisé mi teléfono. 9:59 am. La tercera hora estaba a punto de terminar. Me preparé para la cuarta hora. Durante la cuarta hora del vuelo, no te sientes en tu asiento. Me levanté y me quedé de pie en el pasillo. Los pasajeros seguían allí, mirándome. Entonces, escuché un sonido. Un sonido sordo, rítmico. Como si algo estuviera caminando hacia mí. Provenía de la parte trasera del avión. Me giré y vi una figura emergiendo de la oscuridad. Era alta, delgada, vestida con un traje negro. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca y lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Se detuvo a unos metros de mí y levantó una mano, señalándome. Sabía quién era. Era el perseguidor. Parte 4. El perseguidor permaneció inmóvil, señalándome con su dedo largo y pálido. La máscara blanca y lisa era aterradora en su vacuidad. No había expresión, no había mirada, solo una ausencia total de humanidad. Retrocedí instintivamente. Los pasajeros a mi alrededor no reaccionaron, pero sentía que su presencia estática se volvía más opresiva. Era como si estuvieran esperando que el perseguidor actuara. Recordé la regla. Durante la cuarta hora del vuelo, no te sientes en tu asiento. Estaba de pie, pero no sabía qué hacer a continuación. El perseguidor no se movía, solo seguía señalándome. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El perseguidor no respondió. En su lugar, empezó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera acechando a su presa. Empecé a correr. Pasé junto a los pasajeros estáticos, tropezando con sus piernas. El perseguidor me seguía, sin prisa pero sin pausa. Y llegué a la parte delantera del avión, a la puerta de la cabina del piloto. Estaba cerrada, como antes. Grité y golpeé la puerta, pero nadie respondió. Miré hacia atrás. El perseguidor estaba a mitad del pasillo, acercándose cada vez más. Corrí hacia la parte trasera del avión, hacia el baño. La puerta estaba cerrada, pero esta vez no escuché los rasguños. Entrecerré el pestillo. Me quedé allí, jadeando, escuchando los pasos del perseguidor acercándose a la puerta del baño. Se detuvieron justo afuera. Esperé, con el corazón martilleando en mi pecho. Intentaría entrar. De repente, la voz del capitán resonó por los altavoces de nuevo. Damas y caballeros, les habla el capitán.
Estamos experimentando algunas turbulencias severas. Por favor, permanezcan sentados y abróchense los cinturones. Esta vez, la voz del capitán no era normal. Era distorsionada, profunda, como si algo inhumano estuviera hablando a través de ella. Y recuerden, continuó, no deben sentarse en sus asientos durante la 4ª hora. De lo contrario, el perseguidor los atrapará. La voz del capitán se interrumpió, dejando un silencio aterrador en la cabina. El perseguidor empezó a golpear la puerta del baño. Los golpes eran fuertes, rítmicos, como si estuviera tratando de derribar la puerta. Me quedé acurrucado en la esquina del baño, tapándome los oídos con las manos. Los golpes continuaron durante lo que parecieron horas. Revisé mi teléfono. 10:45 am. Aún quedaba media hora para la 5ª hora. De repente, los golpes cesaron. El silencio volvió a reinar en la cabina. Esperé, con los músculos tensos, esperando que algo sucediera. Nada. Lentamente, me acerqué a la puerta y pegué el oído. No escuchaba nada al otro lado. ¿Se había ido el perseguidor? Regresé a la cabina, con el corazón en la garganta. Los pasajeros seguían allí, estáticos, con sus sonrisas congeladas y sus lágrimas rojas. El perseguidor había desaparecido. Me senté en mi asiento, agotado. Había sobrevivido a la 4ª hora. Revisé mi teléfono. 11 am. La 4ª hora había pasado. Ahora estaba en la 5ª hora. Si logras pasar la 4ª hora, tendrás que pasar el resto del vuelo evadiendo al perseguidor. Sabrás quién es cuando lo veas. No había ninguna regla para la 5ª hora, excepto evadir al perseguidor. Pero, ¿cómo podía evadirlo si no sabía dónde estaba? Me quedé sentado allí, esperando. La tensión en la cabina era asfixiante. Sentía que miles de ojos invisibles me observaban. De repente, escuché un sonido. Un sonido sordo, rítmico. Como si algo estuviera caminando hacia mí. Provenía de la parte delantera del avión. Me giré y vi al perseguidor emergiendo de la oscuridad. Esta vez, no estaba solo. Estaba rodeado por los pasajeros estáticos, que ahora se movían lentamente, como zombies. Se acercaban a mí, con sus sonrisas congeladas y sus lágrimas rojas. El perseguidor estaba a la cabeza, señalándome con su dedo largo y pálido. Me levanté y corrí hacia la parte trasera del avión, hacia el baño. Pero los pasajeros me bloquearon el camino. Estaba atrapado. El perseguidor y los pasajeros se acercaban cada vez más. Podía sentir su presencia opresiva, su maldad palpable. De repente, la voz del capitán resonó por los altavoces de nuevo. Damas y caballeros, les habla el capitán. Estamos a punto de aterrizar. Por favor, prepárense para el aterrizaje. La voz del capitán era normal, tranquila. Pero había algo en ella que me inquietaba. Sonaba demasiado perfecta. Como si fuera una grabación. Recordé la regla. El capitán anunciará el aterrizaje del avión. Tan pronto como escuches este anuncio, ábrete paso hacia la puerta de salida y ábrela. Esta era mi oportunidad. Tenía que llegar a la puerta de salida. Me abrí paso entre los pasajeros zombies, empujándolos y golpeándolos. El perseguidor intentó agarrarme, pero esquivé su mano y corrí hacia la puerta de salida. Llegué a la puerta y agarré la manija. Estaba cerrada con llave. Grité y golpeé la puerta, desesperado. El perseguidor y los pasajeros zombies estaban justo detrás de mí. Podía sentir sus manos frías tocándome. Entonces, escuché un clic. La puerta se desbloqueó. La empujé y se abrió de par en par. Miré hacia afuera. No había nada más que oscuridad. Un vacío negro y sin fin. Recordé la última regla. Encontrarás que el exterior es simplemente un vacío negro. Salta hacia él sin vacilar. Miré hacia atrás. El perseguidor y los pasajeros zombies estaban justo detrás de mí, listos para atraparme. No tenía otra opción. Salté al vacío. Caí durante lo que parecieron horas, rodeado por la oscuridad absoluta. No sentía el viento, no sentía la gravedad. Solo la sensación de caída libre. De repente, vi una luz. Una luz blanca y brillante al final del vacío.
Me acerqué a la luz y me envolvió por completo. Cerré los ojos, esperando que algo sucediera. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi asiento en el avión. Miré a mi alrededor. Los pasajeros estaban sentados, normales. La azafata estaba sonriendo profesionalmente. El hombre de la laptop estaba trabajando en su dispositivo. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Revisé mi teléfono. 7:13 AM. La misma hora que cuando leí la nota. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una alucinación? Miré hacia abajo. En mi mano, seguía apretando la nota con las reglas. Y en el cuello de la azafata, que pasaba por el pasillo, vi una mancha de nacimiento. 666. Los números parecían estar escritos con tinta roja y eran claros como el día. 11 reglas para los idiotas que compraron una casa embrujada. Metiste la pata, ¿verdad? Encontraste una oferta increíble en una casa hermosa y te lanzaste. Ahora que te mudaste, notas anomalías. Golpes en la noche, puertas que se abren solas, susurros. ¿Crees que es un fantasma? Tal vez alguien murió en el ático o un demonio vive en el sótano. Yo tenía un amigo llamado Nathan. Compró una casa colonial de 5,000 pies cuadrados en Georgia por un precio ridículamente bajo. Nathan era el típico macho alfa arrogante, un idiota que creía que su hombría podía superar cualquier obstáculo. Su esposa, Haneye, era mi exnovia, una modelo, y tenían 2 hijos malcriados. Nathan murió, alerta de spoiler, y creo que pudo evitarse si hubiera seguido estas reglas. El manual de supervivencia. Investiga la historia. Si el precio es demasiado bajo, hay una razón. Nathan ignoró esto. Confía en tu instinto. Si te sientes incómodo en tu propia casa, tu subconsciente te está advirtiendo. Confía en tus mascotas. Los animales ven lo que nosotros no. Los perros de Nathan, Rusty y Sailor, se volvieron ansiosos y le ladraban a la nada. Cuidado con las pesadillas. Los niños son perceptivos. El hijo de Nathan, Mason, soñaba con el hombre borroso que le susurraba cosas. Identifica al espíritu. Algunos son benignos, niños jugando, otros no. No ignores las marcas físicas. Moretones, cortes o mordidas inexplicables son señales de algo malévolo o demoníaco. La familia de Nathan empezó a aparecer con rasguños, hasta que los servicios sociales amenazaron con quitarle a los niños y Haneye se fue de la casa. Cuéntale a la gente, no te aísles. Nathan se volvió paranoico y dejó de llamar a su familia y amigos. Realiza una limpieza. Usa incienso, sal o mediums. Busca un exorcismo. Si estás en peligro real, contacta a un líder espiritual. La más importante. No provoques al espíritu. Nathan, borracho y lleno de testosterona, retó a la entidad a gritos para que lo enfrentara. Esa noche, la cámara de seguridad captó algo. Nathan sufrió parálisis del sueño, una figura sombría entró en su cuarto, le susurró al oído y lo estranguló mientras él miraba a la cámara sin poder moverse. Agota todas las demás opciones. Antes de concluir que es un fantasma, revisa bien tu casa, y a ti mismo. El giro final, spoiler, la policía encontró a Nathan estrangulado. Las huellas en la escena coincidían con las botas de Nathan. El narrador explica que la policía lo entrevistó, porque Haneye era su ex y Nathan lo traicionó acostándose con ella por la espalda, pero él tenía una coartada sólida. Entonces, el narrador revela la verdadera naturaleza de las reglas. Si Nathan hubiera revisado el ático, habría encontrado altavoces inalámbricos que reproducían los golpes. Si hubiera revisado los conductos de aire, habría encontrado drogas alucinógenas filtrándose en la casa. Si hubiera revisado su sangre, habría encontrado suxametonio, un fármaco que te deja paralizado pero consciente de todo el dolor. Y bueno chicos, ¿qué os ha parecido estas historias? Si queréis aportar más relatos, os leeré en comentarios. Gracias por ver el video hasta el final, y decirme cuántos easter eggs habéis encontrado en total.